y a continuación vamos a aprovechar también para poner la mirada en las claves macroeconómicas que tenemos en el día de hoy. Hoy sobre todo esa referencia del IPC de Estados Unidos. Vamos a aprovechar ahora además para analizar el dato con Miguel Ángel Rodríguez, analista jefe de CAPEX. Miguel Ángel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Miguel Ángel, una semana marcada por bancos centrales, pero un poco antes, un día antes de conocer la decisión de la Reserva Federal, nos quedamos con este buen sabor de boca que nos deja el dato de inflación de Estados Unidos. IPC general y subyacente, tanto en términos interanuales como mensuales, mejor respecto al dato anterior, pero es que además mejor de lo esperado. Y esto de que supere un dato de expectativas siempre gusta y mucho al mercado, y hoy hemos estado viendo en esos primeros compases de la sesión en Wall Street, bueno, una fiesta, ¿no? Sobre todo con el índice tecnológico en las acciones subiendo, bueno, con permiso de Moderna, que también está disparada, pero por otras cuestiones que no tienen tanto que ver con el dato de inflación. Pero en una primera valoración, análisis, uno de los primeros que hacemos esta tarde, ¿cómo has visto este dato de IPC y sobre todo qué implicaciones tiene de cara a los próximos movimientos de Powell? Bueno, pues efectivamente el dato de hoy era el dato clave, el dato importante. Hay que tener en cuenta que la Reserva Federal, Powell, mañana el foco lo tiene situado, el objetivo es luchar contra la inflación. Y lo que hemos visto son datos, como acabas de comentar, bastante positivos, en el sentido de que han sido más bajos de lo esperado, tanto el mensual como el interanual en el subyacente, en la inflación principal. Por ejemplo, un dato importante a tener en cuenta es que en los últimos 5 meses que viene cayendo la inflación en Estados Unidos, la media de subida de la inflación se sitúa en torno a un 0,2% mensual en los últimos 5 meses. Eso quiere decir que en términos anuales ya estaríamos, si se mantuviera, evidentemente, este nivel de crecimiento de la inflación, ya estaríamos, pues prácticamente estaría la Reserva Federal cerca o muy próxima a su objetivo del 2%. Es un dato evidentemente positivo para el mercado. Mañana lo deben tener en cuenta la Reserva Federal. Aún así, la Reserva Federal mañana va a subir 50 puntos básicos. Eso lo tiene prácticamente ya hecho y está descontado en el mercado. Todo vendrá después en el discurso de Powell y en el informe de la reunión, ¿no?, de la Reserva Federal. Tendremos que ver si siguen con el tono tan hawkish como era anteriormente. Posiblemente va a ser bastante menos, ¿no?, por lo que estamos viendo, aunque la decisión, la determinación de la Reserva Federal de llevar los tipos de interés a niveles más altos, ahora el mercado está debatiendo hacia cuál va a ser el terminal rate, los tipos de interés finales, en torno al 5%, y ahí es donde nos tenemos que fijar mañana. El mercado, como has comentado, lo ha tomado, se ha adelantado, podemos decir. Los índices en Wall Street ya estaban altos cuando salió las cifras, adelantando esta cifra, y lo que hemos visto es un movimiento muy típico, muy habitual, que es una toma de beneficio, ¿no? Es comprar los rumores y vender la noticia. Han caído, ahora están más bajos, algunos de ellos, en el Standard & Poor's, por ejemplo, está más bajos que el nivel en el que estaba cuando salió la noticia. Está consolidando, pero posiblemente si mañana confirma la Reserva Federal pues un sesgo menos agresivo, menos hawkish en el mercado, pues lo más lógico es que el mercado siga al alza. Hay que tener en cuenta que las rentabilidades de los bonos, los tipos de interés de mercado, el bono 10 años americano, por ejemplo, está ahora en unos tipos de interés que son cercano ya al mínimo de los últimos 3 meses, después de varias subidas de tipos en medio. Está en un 3,43% el bono 10 años, que tener en cuenta que está al 4,5%, y eso indica que el mercado apuesta por, no ya por solo por una Fed menos agresiva en la subida de tipos de interés, sino incluso para bajadas de tipos para el año que viene. Por lo tanto, de momento, positivo en el mercado. Mañana lo tiene que confirmar la Reserva Federal, y muy importante, eso se está reflejando en la cotización del dólar. El dólar ha caído con fuerza por la caída de los tipos de interés de mercado y por el dato de inflación. El eurodólar ha roto por encima de 1,06, 1,0646 ahora mismo, y se encamina pues a niveles más altos ahora mismo. Quedamos con esas claves, con ese análisis, como decías, Miguel Ángel, el dato macro por excelencia de esta semana.
lo estábamos esperando, lo tenemos ya sobre la mesa y ahora pues a la espera de escuchar mañana a Jerome Powell y pasado mañana a Christine Lagarde, que tenemos sesión intensa, bueno, sin descuidar a otros bancos quizás menos mediáticos, ¿no? Norges Bank también va a ser protagonista esta semana, así que bueno, tenemos el foco puesto en todas estas decisiones de política monetaria de cara a estos próximos días. Muchísimas gracias, como siempre, Miguel Ángel Rodríguez, analista jefe de CAPEX, un placer. Buenas tardes, gracias a ti.